Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy buenos días a todos. Qué bueno que están acá con nosotros. Bienvenidos a Esenciales. Yo soy el pastor Chuy Castañeda de Calvary Compañerismo Cristiano y estoy muy agradecido de comenzar esta mañana con un buen texto de la Escritura que nos hable al corazón, que nos hable cosas esenciales para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestra fe, que sustente nuestro matrimonio y nuestras vidas. Es un gozo para mí estar con ustedes. Por favor, comparte, llame a todos que ya comenzó Esenciales. Y bueno, no estoy solo, hoy estoy completito y me acompaña mi amada esposa, Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Gracias por acompañarnos donde quiera que estés sintonizando este programa, si estás en tu auto, si vas en camino a tu trabajo, si estás en casa, si estás a través del video en vivo, bienvenida, bienvenido a Esenciales. Por la siguiente hora vamos a estar buscando el corazón de Dios en su palabra, así es de que te invito a que te quedes a escuchar cosas esenciales para tu fe a través de la primera carta de Juan. Y no sin antes queremos agradecer a nuestros sponsors Omega Insurance y Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias por tus aportaciones, gracias por cada uno de los que ora, de los que aporta para que estos programas se lleven a cabo y lleguen, ¿verdad?, hasta donde tú nos estás escuchando. Así es. Y bueno, hemos estado avanzando en esta hermosa carta, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Nada como la Escritura, nada como la palabra de Dios. Opiniones humanas de parte de cualquier humano son falibles. Ya lo hemos visto en el Salmo 147, ¿verdad? Que el mismo día que perece el hombre, perecen sus pensamientos y todos sus planes y todo lo que tenía. Sin embargo, la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Él es Rey por toda la eternidad. Así es de que en estos tiempos difíciles y en todo momento es muy bueno ver la Escritura, es muy bueno escuchar la voz de Dios. Cada vez que, ¿no te parece hermoso que cada vez que abres la Escritura puedes escuchar la voz de Dios? Que es triste cuando no encuentras sabor en la palabra. Probablemente pues necesitas crecer en ello, ¿verdad? Tener este nuevo nacimiento y después crecer en esto para que puedas saborear y disfrutar de un buen tiempo con el Señor Jesucristo, con tu Señor hablándote, porque la palabra es viva y eficaz, y que puedas entender quizá una o dos cosas, el Señor habla a tu corazón. Y bueno, eso es lo precioso de irla estudiando capítulo a capítulo, versículo a versículo, y entenderla en todo su contexto. Tiene un poder maravilloso. Y bueno, yo le doy gracias a Dios que hemos avanzado en Primera de Juan, que nos ha estado hablando de muchas cosas, y me llama la atención cómo Dios dejó esta última carta, estas últimas 3 cartas antes de Apocalipsis, en el cierre no solo del canon bíblico, sino la narración de la historia humana, ¿no? Y cómo Juan lo encierra todo, toda la enseñanza bíblica, justo en lo que dijo el Señor: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, el apóstol del amor. Y bueno, Juan está refutando esta falsa doctrina llamada el gnosticismo, que tenía varias cosas, enseñanzas terribles, ¿no? Algunas de ellas es que Jesucristo era un ser creado, que no era uno con el Espíritu y con Dios, que no había venido en carne, y uno de ellos que es muy importante, que vivía en un dualismo. Puedes vivir en un dualismo, en tu mente y en tu corazón adoras al Señor, en tu cuerpo eso no importa, porque ese se va a podrir, es irredimible. Entonces vivía en este dualismo de puedes pecar como sea en tu cuerpo, mientras en tu mente seas santo y puro, ¿no? Entonces este asunto de nada que ver, Juan nos ha estado enseñando esto, cómo la conducta va ligada directamente a mi fe, ¿no? Mi conducta habla de mi corazón. Cuando alguien dice, tú no conoces mi corazón,
no conozco tu corazón, pero tu conducta, tus decisiones, lo que amas, habla directamente de lo que hay en tu corazón, lo descubre, ¿no? Y Juan nos habla de esto. Y en este último capítulo lo que está haciendo él es cerrar sus enseñanzas. Acuérdate, han sido 3 básicamente, yendo una por ellas, yendo y viniendo en espiral. Es evidencias teológicas, evidencias morales y evidencias de conducta acerca de quién es verdaderamente un hijo de Dios, acerca de quién tiene la vida eterna, quién conoce a Dios, ¿no? Y esto es una evidencia importantísima, que tengamos estas certezas en nuestro corazón, porque hoy en día no están estas certezas. Y bueno, démosle lectura rápidamente. Ahí en 1 de Juan dice el capítulo 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pero eso fue lo que vimos ayer, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues se habla de un nacimiento, ¿no? Aquí la palabra clave que está aquí es un engendramiento, un nacimiento. Y ayer hacías estas preguntas, ¿no? ¿Qué determina un nuevo nacimiento en una persona? Bueno, pues lo que ya hablamos, la conducta, la dualidad. Cuando hay 2 conductas, pues es difícil pensar que le perteneces a alguien, ¿no? Porque te perteneces a ti mismo o le perteneces al Dios que te engendra a través de un nuevo nacimiento, a través de esta decisión de rendir tu vida, tu corazón y todo el control interno de tus emociones, decisiones a Jesucristo. O gobierna Él o gobiernas tú. Y esta es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque es ahí donde ves tu conducta, donde ves, hablas de una palabra, tu teología. Y a veces cuando oímos esa palabra sentimos que es difícil, porque teología es muy grande. Pero la palabra teología viene de la palabra teos, que es el estudio de Dios, o sea, el entender lo que Dios ha dicho. ¿Y dónde podemos entender esto? Sino más que en su palabra. Entonces, alguien que tiene este nuevo nacimiento, alguien que ha decidido rendir su vida a Jesucristo, pues viene a la palabra de Dios para ver ahora cuál es la norma de vida. Así es, y lo que decíamos ayer, que es muy importante eso de creer que Jesús es el Cristo. ¿Qué implica eso? El Cristo de la Biblia, como decías, esta teología, el Cristo que manifiesta la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque musulmanes tienen un Cristo que no es el Cristo bíblico, sí. Mormones tienen un Cristo que no es el Cristo bíblico, ¿verdad? Hermano de Satanás, ser creado. Los testigos de Jehová tienen un Cristo que no es el Cristo de la Biblia tampoco, ¿no? El ángel Gabriel necesita ser el Cristo que la Biblia declara, ¿no? Otros tienen un Cristo a su imagen, en sus pensamientos, ¿no? Piensan, se hacen una imagen de Dios haciendo un ídolo en su cabeza, pero sin embargo el Cristo de la Biblia, el infinito Dios hombre del cual hablamos, necesitas haber creído en Él para poder tener este nuevo nacimiento y esta norma de vida. Y nos dice algo bien importante: si eres nacido de Dios, entonces todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En otras palabras, si eres nacido de Dios y Dios es tu Padre, vas a amar a tu Padre y vas a amar a tus hermanos en Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto debe ser algo muy importante, el amor de Dios. Y está literalmente Juan resumiendo esto. Mira, algunos textos, vamos a leer rápidamente los textos que Juan nos enseñó acerca del amor. Si me puedes ayudar, tú lees uno y luego yo leo otro. Sí, primera de Juan 2, del versículo 10 al 11, dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en oscuridad, y en ella vive, y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. Fíjate, esa es la primera. Sí. Otra cosa que nos enseñó Juan en primera de Juan: así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermana. Blanco y negro. Primera de Juan 3, 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama pertenece a la muerte. Todo aquel que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece la vida eterna. Wow. Primera de Juan 3, 16 al 18. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien posee bienes materiales y ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él?
Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Sí, primera de Juan 4, del 7 al 8. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así es, 1 Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Jesucristo y nos amemos unos a otros. Y así, porque nos podemos seguir. Bueno, nos faltan dos. Si quieres leer el 1 Juan 4:12. 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Un último, si alguien dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué te parece? Esa es toda la enseñanza de Juan, solamente en primera de Juan. Claro. ¿Qué importancia tiene que si has nacido de Dios, ames a Dios? Y eso se traduce en amar a tus hermanos. Entonces es algo muy importante, ¿verdad? Dos familias. No se trata de un amor sentimental, de un amor emocional, de un apego de la carne, sino de este amor incondicional que Jesús nos ha enseñado. Y vamos a ir a un pequeño corte comercial. No te vayas, estás en Esenciales, en el lugar de la fe y la esperanza, buenas nuevas. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y estamos en esta realidad de Juan concluyendo, envolviendo toda la enseñanza bíblica, o sea, rituales. Puedes pensar en rituales, tradiciones, todo este asunto. Juan nos está envolviendo en que un hijo de Dios va a amar. Y si alguien no pasa esta prueba, es digno de desecharse, ¿no? Si algo no pasa la prueba del amor, es algo muy importante, necesario, porque es lo que nos dice. Si dice alguien yo amo a Dios pero odio a mi hermano, es mentiroso. Si alguien no ama a su hermano, está en tinieblas, está en pecado, no hay vida en él, tiene el espíritu de Caín, ¿verdad? Que es amar, y la otra opción no es, pues no medio amar, ¿no? La otra opción es no amar. Entonces es algo muy importante, ¿no? El amor de Dios, el amor bíblico se muestra en una decisión, es más que un amor sentimental o emocional, ¿no? O un apego de la carne. En el nombre del amor hoy en día se hacen cosas que van en contra de lo que Dios dice, ¿no? Pues nosotros somos del mismo sexo y nos queremos y nos casamos y tenemos relaciones porque nos amamos. Ese no es amor. El amor ama la justicia, ama la verdad, ¿verdad? Es una decisión. Sí, el amor es una decisión, y es una decisión de obediencia en respuesta a aquel que te amó. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos amó, nos perdonó incondicionalmente por su gracia, por su sacrificio en la cruz, porque Él ya pagó la deuda de pecado que nosotros teníamos. Entonces, ese mismo sentir tiene que estar en el corazón de alguien que se dice un hijo de Dios. Ese mismo sentir tiene que estar en alguien que dice pertenecerle a Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos que imitar su conducta. Y si el Espíritu Santo que está en nosotros nos guía, no nos va a guiar a tener una diferencia con un hermano y a decir, ay, cómo me cae mal, ay, no, mejor me voy del lado derecho para que no me vea, o me hago el que no le veo. No, el amor de Dios se manifiesta en que nosotros amamos a los hermanos. Qué contundente es Juan con eso, ¿no? Nosotros tenemos que resistir ese espíritu de Caín cada vez que esta obra de la carne quiere enseñorearse de nosotros. ¿Por qué lo tenemos que resistir? Pues porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y esta naturaleza caída de pronto hace que si yo tengo una diferencia con un hermano de parecer, de gusto o algo, inmediatamente, ay, no quiero tratar con él porque no es igual que yo. Demandas muchas veces que las personas sean igual que tú, que tengan los mismos gustos, que tengan las mismas opiniones en general que tú tienes, y entonces es ahí donde viene el espíritu de, ay, no, mejor no le hablo porque me cae mal, ay, no, porque no piensa como yo, no le gusta azul, no le gusta tortilla, no le gusta picante, cosas así como esas. O por ejemplo tenemos las cuestiones de diferentes nacionalidades, ¿no? Sí, claro, como siempre culturales y todo, ¿no? Pues yo soy mexicano, me junto con mexicanos, soy salvadoreño con salvadoreños, soy, no sé, es todas estas cosas que requieren de una decisión, ¿no? Requieren de esta decisión de la que hablas, de amar y servir, dejar de ver por lo mío propio, dejar de ver la iglesia como un club social o un club de amistades, ¿no? Sino en verdad poner a Cristo en el centro y tomar una decisión de servirle. Y el Hijo de Dios, el que ha nacido de Dios, va a tener este deseo en su corazón.
y hacerlo. Y bueno, tenemos las bases, ¿no? Como sacrificio y servicio, no mirar por lo tuyo, perdonar, dar misericordia. Fíjate que en ese momento estamos manifestando los rasgos de nuestro Padre, ¿no? Dar misericordia, perdonar, ¿verdad? Manifestar el fruto del Espíritu, sí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio. Pero piensa en estas cosas constantemente. Todo esto nos lleva a relaciones interpersonales en paz y liberadas. ¿Por qué? Porque eso es maravilloso. Qué espantoso es cuando nos acostumbramos a vivir vidas conflictivas, sí. Constantemente en amargura, en sentirme menos, en estar en este tipo de cosas que realmente no me hacen libre, pero el amor de Dios en verdad me hace libre, ¿no? Y ese es el amor de Dios. Hemos sido engendrados en amor. Esa es la manera en la que fuimos engendrados. Entonces podemos tomar esas decisiones y practicar en la misma iglesia, ¿no? Así como los apóstoles, 12 apóstoles totalmente distintos culturalmente, eran del mismo israelitas, pero culturalmente estaban en extremos. Sin embargo, amándose, sin embargo, tomando una decisión de que Cristo sea el centro, ¿no? Y eso es lo que hace la diferencia. Sí, nos movemos de la cuestión cultural, nos movemos de la situación de nacionalidad, nos movemos de los gustos personales, que si rojo, que si azul, y todos convergemos en el centro, el amor de Dios, que es lo que nos une, el amor de Dios que nos da diversidad en el cuerpo, pero unanimidad en el mismo sentir de Jesucristo. Así es, maravilloso. Mira lo que dice el versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Interesante, ¿verdad? O sea, así como es imposible decir que amamos a Dios si no amamos a sus hijos, no podremos amar a los hijos si no amamos a Dios, ¿verdad? Si claro. No respondemos en obediencia, si no le conocemos de esa manera. El amor es de Dios, el que ama. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sí, porque el amor realmente, este amor que es sobrenatural, este amor que te hace perdonar, que te hace tener misericordia, viene de Dios, ¿no? Nuestro amor es totalmente condicional. Nuestro amor es totalmente condicional. Es si compartes conmigo gustos, si compartes conmigo nacionalidad, si compartes conmigo que te guste verde. Entonces siempre nosotros tendemos a tener esta obra de la carne que se llama sectarismo, de querer hacer nuestras bolitas y nuestros grupitos y esas cosas. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es inclusivo, es hacia todos. ¿Por qué? Porque no está fundamentado en mí, sino está fundamentado en el dador del amor, que es el Señor. Así es. Y es libertador cuando tú decides eso, cuando tú decides, ven, quiero servirte. ¿Cómo te puedo servir? ¿Qué puedo hacer por ti? Tener esta actitud unos con otros en lugar de estar pensando, ay, me miro feo, ay, no le caigo bien. Pensó quién sabe qué. Me explico, es liberador poder tener esta actitud y este deseo y esta mirada y esta intención del corazón de amar y servir a los demás sin importar raza, color, que no existe tal cosa de raza, ni siquiera de color, porque es simplemente pigmentación, pero quise decirlo así. Pero, o sea, el punto es que tú puedes acercarte a quien sea, de cualquier extracto social, de cualquier manera, porque lo que estás haciendo es amar a quien Dios ama profundamente. Y esto no va a suceder mientras no crezcas en tu relación con Dios, mientras no profundices en su palabra, mientras no te relaciones en ella, mientras no ores, mientras no comiences a dar estos pasos de servicio y amor a los demás, sin esperar a que te agradezcan, porque hay otros que dicen, no, pues ya hice y nadie me peló. O sea, no estás teniendo la actitud correcta. La actitud correcta de Cristo, ¿cuál fue? Es una decisión a gente que hasta ahorita el Señor no ha venido ni ha manifestado su juicio sobre este mundo, porque está esperando que gente que le sigue blasfemando se convierta a Él. Esa es la actitud de Dios, ese es el amor de Dios incondicional, ¿no? Entonces es muy importante que crezcas en eso, en ver el carácter de Cristo formado en tu vida. ¿Cómo lo ves? Pues en situaciones difíciles. Ahí es donde sabes si estás creciendo, ¿verdad? Ahí donde ves cuando viene la situación complicada, cómo respondes ante gente grosera, cómo respondes ante tus situaciones, ¿verdad? Que son complicadas. Por ejemplo, cuando tenemos un problema, ¿no? Al punto en que puedas, como dice la Biblia, el Señor, amar a tus enemigos, orar por los que te maldicen y te persiguen, ¿verdad? Darle al que te quita, poner otra mejilla. Todas estas cuestiones no son una cuestión de orgullo religioso, sino de este amor.
Sí, y es una decisión de amar a Dios, de obedecerle y de sentir, ¿verdad?, realmente su gracia en esos puntos difíciles en donde viene alguien y te ofende, y poderle perdonar y poder tener el sentir de Cristo y decirse, le perdono, sea que sea un hermano o sea que sea alguien que no conoce a Dios, pero que tengas el corazón dispuesto para perdonar y para poder pasar, ¿no? Y olvidarlo. O sea, y olvidar, no llevar un registro de ofensas para cuando se te vengan bien a mano sacar toda tu lista de ofensas, ¿no? Necesitamos amar, necesitamos perdonar, extender misericordia como se nos extendió a nosotros. Así es, y es una cuestión práctica, pero es básica. Como lo dije en la anterior vez, ¿verdad? Es el mandamiento más importante. O sea, no puedes decir, ay, no amo, pero ahí estoy aprendiendo. No, eso es lo más importante en el cristiano, ¿verdad? Ahí es donde tú puedes decir, yo conozco a Cristo, yo conozco a Dios. No cuando me sé 50,000 versículos y no practico el amor, ¿verdad? Ahora, practicar el amor y no conocer versículos de la Biblia, probablemente tu amor va a ser muy delgado, ¿verdad? Muy superficial. Pero por eso son las dos cosas. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. Esto es Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos. Hola, te habla el pastor Chuy Castañeda de Calvary Compañerismo Cristiano. Si estás buscando una iglesia, si no tienes una iglesia donde congregarte, si deseas mayor cercanía con Dios, si necesitas mayor sabiduría para las situaciones difíciles de tu vida, quizás seas presa del temor, la soledad, falta de propósito, te invitamos a nuestra iglesia. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Ven y sé parte de nuestra familia para que juntos conozcamos la verdad, andemos en amor y vivamos en libertad. Calvary Compañerismo Cristiano, conociendo la verdad, andando en amor y viviendo en libertad. Reuniones los domingos a la 1 de la tarde, viernes a las 7:30 de la noche. La dirección es el 8587 Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee, 38133. I was crippled
Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y estamos en este tema tan importante acerca del amor. Juan nos lo está diciendo, la palabra de Dios nos lo está diciendo. Es casi el cierre del canon bíblico y es muy importante que nosotros podamos entender qué importante es, qué importancia tiene. No es una cuestión menor del cristianismo, ¿no? Como te digo, puedes darle la vuelta que quieras a ritos, tradiciones, movimientos, denominaciones, pero tienen que pasar por este escáner, porque será hojarasca si no pasa por aquí, ¿verdad? Esto es algo necesario que nosotros debemos entender, que el amor de Dios en nosotros lo es todo. En eso conocerán que somos discípulos del Señor, que estamos en uno, que hay unidad, ¿verdad? Es en el amor de Dios. Ahora, Juan nos dice esto, ¿no? Algo muy importante. ¿Cuál es la manera en la que sé que verdaderamente amo a Dios? Juan me va a decir esto, ¿no? Oye, yo amo a Dios, ¿por qué? Pues es que, no sabes, siento una emoción aquí fuerte en mi corazón. Siento tan bonito y de pronto tengo visiones y hablo lenguas. Y bueno, he recibido milagros y he visto el poder sanador de Dios maravilloso, ¿no? He estado viendo el ungido de Dios haciendo esto, aquello. Bueno, Juan nos dice, puedes experimentar todas esas cosas y aún no amar a Dios. Si has experimentado el poder de Dios, bueno por ti, qué bueno. A mí también me encanta ver su poder sanador, su poder restaurador. Pero ¿cómo puedo en verdad estar seguro de que amo a Dios? Dice el versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Ajá, ¿verdad? Guardar sus mandamientos, conocerlos, entender lo que Él nos dice, ¿no? Amo su palabra, la conozco, busco su voluntad, estar atento a su voz. Acuérdate, estamos hablando no de una cuestión de legalismo o leyes donde Dios me pone un 1, 2, 3, no hagas, no esto, no lo otro, no, entonces llamo a Dios. No, estamos hablando de una relación en la cual tomas en cuenta al que amas, ¿no? Y le estás escuchando y estás dispuesto a poner por obra los mandamientos de aquel que te amó, porque estás viendo todo lo que hizo por ti o para ti. No vas a ser desleal, vas a tomar decisiones y eso va a producir en ti amor. Entonces el creyente genuino conoce a su Padre, entiende el amor que Dios le ha dado a través de su Hijo, al haberlo llamado su Hijo. Mirad cuál amor les ha dado el Padre al llamarles hijos de Dios. Y entonces vamos a responder en obediencia. Ahora, ¿quién ama a Dios? El que lo obedece, ¿verdad? ¿Qué será eso, no? ¿Cómo tienes los mandamientos de Dios en alta estima? ¿Te estás preocupando por conocerlos, por entenderlos, por ponerlos por obra, ¿no? Porque muchas veces estamos llenos de nosotros mismos. Sí, cuando estamos llenos de nosotros mismos siempre estamos midiendo todo lo que Dios dice de acuerdo a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros pensamos. Pero cuando estamos entregados realmente a guardar los mandamientos, Dios dice negro y yo digo negro, Dios dice blanco, yo digo blanco. No trato de torcer las cosas o de encontrar una excusa para justificar alguna situación en particular en mi vida, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del amor hacia los hermanos. En cuanto al amor hacia los hermanos, solamente hay dos cosas: perdón, misericordia y comenzar de nuevo, ¿no? Así es. Y bueno, respecto a los mandamientos del Señor también, o sea, hay que cuidarnos de no caer en esa actitud de comenzar a justificar también actos de la carne, ¿no? Sí. O sea, no, yo no dejo de tomar porque por esto o lo otro. Yo no dejo de ver películas de este tipo por esto y por aquello. No, yo esto y lo otro, pero yo voy a la iglesia. O sea, ese tipo de cosas no muestran el amor de Dios, muestran que tú te amas a ti mismo, estás siguiéndote a ti mismo y no estás siguiendo al Señor y llegando a este tipo de conductas, ¿no? Es que voy a la iglesia, pero es que la gente está aquello, y justificarte, esta cuestión de justificación, ¿verdad? No es estar preocupándote y ocupándote por lo que Dios dice, ¿no? Piensa en tu relación con tus hijos, por ejemplo, ¿no? Cuando tus hijos todo el tiempo se están justificando, pero no hacen lo que les pides, es un dolor de corazón. Sí. Te sientes tan mal que tus hijos te salgan con 1000 cosas, pero no estén haciendo lo que te piden, no están manifestándote el amor, ¿no? Y ese es el punto, ¿no? Una vida de adoración, no, como yo lo mencionaba, no es alguien que toca la guitarra y canta canciones y alaba a Dios y ora bien bonito, no, es alguien que tiene este estilo de vida obediente, y eso es lo que Dios recibe como adoración, ¿no? ¿Te acuerdas lo que le dijo a Saúl, no? Pues Dios
En Saúl, Samuel le dice: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Fíjate, el ser obstinado, el ser rebelde contra Dios, ¿a qué equivale? Es algo muy fuerte, no manifiesta el amor de Dios. Sí, este pasaje lo puedes leer en 1 Samuel capítulo 15 para que puedas entender cómo este hombre, Saúl, siempre estaba pues interesado en Saúl, ¿no? Y en cómo se veía, en quedar bien con la gente. No guardaba los mandamientos de Dios y bueno, fue desechado por Dios precisamente por eso, ¿no? Por tener este corazón rebelde y obstinado en querer justificar su actitud, en querer justificar el porqué de su conducta. Entonces nosotros tenemos que meditar en eso. Mi conducta está siendo de la mano con guardar los mandamientos. Yo guardo los mandamientos de Dios voluntariamente porque le amo, o estoy así como un pues como amarrado, ¿no? Los tengo que guardar, o sea, son cosas muy diferentes. Ahí no hay libertad. No hay libertad. La libertad en Cristo es elegir lo que Él quiere, elegir y llamar lo que Dios llama bueno. Y amar sus mandamientos, como dice este texto, que equivale a eso, ¿no? Entonces, ¿qué es este amor a Dios? ¿Cuándo sé que amo a Dios? ¿Qué decisiones estás tomando con respecto a tu vida? A lo que sabes que debes parar y que no debes de hacer, ¿no? Cambiarle de canal, dejar de ver esas blasfemias, ¿verdad? Limpiar tu computadora de pornografía, rendir cuentas a otros, ¿verdad? En el área del matrimonio y la familia, decidir como esposo amar a tu esposa, sacrificarte por ella como esposa, sujetarte al Señor, sujetarte a tu marido, como hijo, sujetarte a tus padres, ¿verdad? No dejarte llevar por la seducción de este mundo. En tu trabajo, ser el trabajador, el mejor trabajador, porque estás haciéndolo para Cristo. Imagínate cómo se vería una sociedad que hace esto, una persona, una familia que decide decide amar a Dios de esta manera, amando sus mandamientos, porque ese es el amor a Dios. Porque ya vimos a Saúl, el amor a Dios no es que sí, pues yo les doy, salgo y les doy a los pobres. O hago esto y hago mi buena obra del día, nada que ver, no. Es una constante adoración a Dios y una decisión de amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no? ¿Qué dice Juan 14:21? Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no ama, no guarda mis palabras. Y fíjate, un versículo clave está en Juan 15:14, dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. O sea, estamos hablando otra vez de una relación, Sí, claro. de una relación. No estamos hablando de mandamientos o de una lista de mandatos de la ley, de que aquí está el látigo y ponte las pilas si no te va mal. Claro. Si no, estás hablando de una relación. O sea, qué horror, por ejemplo, cuando estás en un matrimonio donde todo se convierte en lo que a ti te toca, lo que a mí me toca. Yo ya hice mi parte, ahora te toca a ti. Imagínate cómo se pone el matrimonio de duro y de amargado. Pero qué hermoso se pone el matrimonio cuando la persona decide amar a la otra, servir a la otra y viceversa. Hay paz, hay descanso y hay libertad y se disfruta el matrimonio. Lo mismo es en tu relación con Dios, ¿verdad? Cuando solamente estás diciendo: hasta aquí yo llego, ya hice 3, ya que se aguante Dios, ya hice lo que ya hice, ya. No es así. ¿Tienes o no tienes esta relación con Dios? Esto es lo más importante. Y si la tienes, es una relación libertadora, porque dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Dios te llama a ser su amigo, y la amistad con Él, el amor con Él está en que convivas con Él y entiendas que su voluntad, sus mandamientos es buena, perfecta y agradable. Entonces, no hay que darle vueltas, ¿no? ¿Quieres saber si amas a Dios? ¿Dónde están los mandamientos de Dios en tu vida? En tus prioridades, en tus decisiones, en tus relaciones, ¿verdad? Si te sigues justificando, si sigues diciendo: es que ellos no conocen mi corazón, juiciosos, me están juzgando. O sea, no, esa es la actitud de un inconverso, de alguien que no entiende todavía el amor de Dios, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿qué es? ¿Qué sucede? ¿A dónde me va a llevar esta relación?
Fíjate lo que dice el versículo 3. Y sus mandamientos no son gravosos. Esa es la clave. Cuando hay una relación, ¿qué sucede? Con hacer lo que Dios te manda hacer, va a ser libertador. No va a ser lo que te va a amarrar el cuello como el mundo inconverso piensa. El mundo inconverso, el mundo que no conoce a Dios, tiene este engaño satánico donde piensa que porque está entregada a sus pecados y a su carnalidad, está siendo libre. Cuando llega la luz de la palabra de Dios, muestra todo lo contrario. Es esclavo, eres un esclavo. Y estás no solamente esclavo aquí, ¿verdad? Sino condenado para la eternidad, y eso no es lo que Dios quiere. Sí, así es. Y bueno, pues yo pienso que cuando dicen los mandamientos no son gravosos, claro que no, porque es lo que te cuida, es el redil de Dios, es el cuidado de Dios, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a ir un pequeño corte y ahorita vamos a hablar, guarda ese pensamiento para el siguiente corte. Regresamos, estás en Esenciales, en Buenas Nuevas. En un momentito estamos acá. Ya estamos de regreso aquí en tu programa Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y estamos en este tema tan importante que habla Juan acerca del amor, el amor de nuestro Señor, el amor entre nosotros, el amar a Dios. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el que ama a Dios? ¿Verdad? ¿Y qué sucede cuando amamos a Dios en verdad? ¿Verdad? El que ama a Dios, ama sus mandamientos. Y cuando estamos en esta relación, porque dice el Señor, si ustedes hacen mis mandamientos, les llamo mis amigos. Sí. Interesante. ¿Y sabes qué sucede? Este milagro maravilloso. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Esa palabra significa es que no son pesados, no son una carga, no son abrumadores, no son severos, no son difíciles de llevar y de cumplir, ¿verdad? Y esto sucede solamente cuando mi deseo por obedecer a Dios es este amor que he recibido de parte de Él. Y esa sería una buena pregunta. ¿Has recibido el amor de Dios? Claro, esa sería una muy buena pregunta. Si hemos recibido el amor de Dios, entonces tenemos la simiente de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios, que nos permite amar y que nos permite abrazar lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha dicho es un redil de cuidado para nuestras vidas. Son las normas de vida de alguien que va a ir a una eternidad con Él. No alguien que esté enfocado en su mejor vida ahora, no alguien que esté enfocado en obtener todo lo que este mundo te está demandando. Por eso sentimos muchas veces que los mandamientos de Dios son gravosos, porque queremos estar con el corazón en lo que el mundo determina como felicidad y se divide, y lo que Dios ha dicho que es la verdadera libertad y su amor manifestado a través de la promesa de la vida eterna, ¿no? Así es, así es. Y cuando no hay un nuevo nacimiento, pues no hay este deseo del amor de Dios. De hecho, si tú te fijas, el mundo aborrece los mandamientos de Dios, aborrece a Dios, lo odia, lo escucha a la luz y no la quiere. Sin embargo, nosotros los creyentes debemos amar esa luz, debemos amar esos mandamientos. Y es importantísimo esto, haber nacido de Dios, porque el Hijo de Dios no obedece por una exigencia externa o ritualista, no obedece por un orgullo religioso. El Hijo de Dios obedece por el amor hacia su Padre, y no es una carga, porque procede de este corazón sincero que desea amarle. Y a mí me gustaría preguntarte eso. Quizá deberías comenzar por ahí, ¿no? Claro. Si aborreces los mandamientos del Señor, si escuchas un texto, a lo mejor ya disasociaste tu mente cada vez que vas a la iglesia, ¿no? Escuchas el sermón o llegas ahí, ni siquiera estás ahí. O todo el tiempo, no es cierto, aquello, todo el tiempo estás resistiendo lo que Dios dice. Bueno, te invito a que hagas un cambio en este día. Te invito en primer lugar a que reconozcas y veas si en verdad has conocido el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no ama no ha conocido a Dios, significa que está perdido. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque significa que está perdido. Quizá hoy requieras una vez más de que el amor de Dios se manifieste a tu vida. Ahora, ¿cómo puede alguien que no conoce a Dios ver el amor de Dios manifiesto en él? Bueno, en primer lugar, el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. ¿Te está dando convicción de pecado? ¿Qué me dices de la cruz?
Claro, ahí está la cruz, ahí está Jesucristo mostrando su amor por nosotros, Él pagando la deuda que nosotros teníamos tan alta por haber dado la espalda a Dios. Dimos la espalda a Dios, no guardamos los mandamientos de Dios, pero ahí está la cruz y esa es la mayor prueba del amor de Dios hacia ti, hacia mí, la mayor muestra de que Jesucristo realmente quiere que compartas una vida eterna con Él. La cruz, Él murió por nosotros, Él pagó el precio de tanto pecado, de una vida ausente de Dios. Así es de que, ¿qué vamos a hacer con Jesús? Así es, y esta es la parte más importante de la gracia de Dios. Cuando hablamos de conocer la gracia, el amor de Dios, la libertad en Cristo, surge de esta premisa tan básica. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Necesitas conocer el amor de Dios. ¿En qué sentido? En primer lugar, necesitas haber hecho las paces con Él, porque todos nacemos siendo enemigos de Dios. Todos nacemos muertos espiritualmente. No hay nadie que pueda decir, a mí desde chiquitito me llevaron a la iglesia, o yo sí, siempre me porté bien, no fui tan malo. No habla de un moralismo. Habla de una condición espiritual que se llama muerte espiritual. Y si tú estás muerto espiritual, la única manera en la que recibas vida y vida en abundancia es, quizás estés escuchando el Espíritu Santo dándote vida, reconocer tus pecados, reconocer que aunque quizá eres moral, quizá de la colonia dijeran, no, pues es que Chuy era el que mejor se portaba, nunca se metía en problemas. Eso no sirve de nada si tú no has hecho las paces con Dios, porque Dios exige perfección, porque necesitas reconocer que estabas muerto y que necesitas vida en abundancia. Todas tus decisiones te han llevado al lugar hasta donde estás. La situación en la que estás precisamente tiene que ver con la ausencia de Dios, y el día de hoy tú puedes hacer esa decisión, decir, Jesucristo, son mis pecados los que en primer lugar te han ofendido a ti y me tienen a mí en condenación eterna. Un solo pecado. Creo, Señor, que tú eres santo, creo que tú eres justo, creo que tú eres Dios, y que si yo no me arrepiento de mis pecados, voy a morir en mis pecados y voy a ir a condenación eterna. Pero yo creo que de tal manera me has amado, que te entregaste por mí y que has dado una salida. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino sino por medio de Él. Él es el camino a la reconciliación, solamente Él. Ríndete hoy a Jesucristo, rinde tu vida a Él, entrégate hoy a Él, niégate a ti mismo, dale muerte a ese ser, crucifícalo en la cruz y comienza a vivir para Él. Comienza entregándole tu vida y diciéndole, Dios, me arrepiento de mis pecados, Señor, dame vida eterna, y darle la espalda a tus pecados y camina en Él. Así es de que quisiera orar para despedirnos. Y Señor, te damos gracias, Padre mío, por esta oportunidad, Señor, de poder reconocer que tú eres Dios, Señor. Te entrego mi vida, te pido por aquella persona que te está entregando su vida en este momento. Dale vida nueva, vida eterna, sopla vida eterna en sus vidas, Señor, para poder ver esta luz, Señor, y de aquí en adelante caminar, Señor, en fe. En el nombre de Jesús, amén. ¿Y qué debe hacer alguien que hoy nació de nuevo? Bueno, 3 cosas básicas. La primera es hablar con Dios, así como ahorita oramos, leer la Biblia, y algo importantísimo, congregarse en un lugar en donde se predique la palabra de Dios. Es por eso que te invitamos a nuestra iglesia, a Calvary Compañerismo Cristiano, 8587 Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Y te dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Dios te bendiga. Gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano. Nos vemos el día de mañana, primeramente Dios. Un abrazo.